Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 42 42 93 09, WhatsApp más 502 42 42 93 09. Hoy es el día sábado 5 de junio 2021 y son exactamente las 9:36. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama el nuevo pacto. Este video hablando sobre el nuevo pacto va a ser más que todo una contribución para tratar de entender este tema, para tratar de esclarecer este tema, porque la verdad es que una persona que esté viendo este video puede decir, bueno, si quiere saber acerca del nuevo pacto, le voy a recomendar algunos libros que le aclaren estas ideas. Pero el hecho es de que hay confusión con respecto a este tema. No es solo cuestión de que me digan qué libro tengo que leer para saber acerca de este tema. No, hay que estudiarlo en la Biblia. Porque las interpretaciones que se han hecho acerca de este tema están equivocadas. Si una cosa puedo tener yo claro, es de que las interpretaciones que se han hecho de este tema, del nuevo pacto, están equivocadas. Puesto que dicen que están equivocadas. Puesto que principalmente dicen que el nuevo pacto es lo que tiene que ver lo que es lo que es el Nuevo Testamento, y que el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. No es así, no es exactamente así. No es exactamente así. Tan fácil como decir el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto y el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. No, eso es primitivo. Es una idea errónea pensar eso. No es así en realidad, es diferente. Lo que es el concepto del nuevo pacto es algo diferente, es algo mucho más profundo, Hay que, digamos, entender exactamente cuáles son las estipulaciones y las cláusulas de un pacto. Digamos, un pacto es un contrato, en este caso entre Dios y el hombre. Entonces tiene que haber intervención del hombre para que este pacto exista. No existe ningún nuevo pacto con las personas que no son creyentes, que no creen en el Señor Jesucristo, no creen en la Biblia, no creen en Dios, son ateos. ¿Qué pacto hay con ellos? Ninguno, no hay ningún, ni viejo pacto ni nuevo pacto. Estas personas no tienen ninguna parte aquí. Entonces, yo pienso que el nuevo pacto tiene que ver con la fe de la persona. Entonces tiene que haber un convenio, un ponerse de acuerdo entre dos personas para que exista un contrato. En este caso, un pacto es un contrato entre Dios y el hombre. Pero ¿qué pacto puede hacer Dios con un hombre que no es creyente, que es ateo? Ninguno. El nuevo pacto tiene que ver más que todo con la fe de la persona. Entonces ahí cuando entra uno en pacto con Dios, cuando uno en su corazón crea fe. Entonces va a ser importante que leamos ciertos versículos claves que nos aclaran el tema. Pero que dejemos claro que no es así tan sencillo como decir el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto es el Antiguo Testamento. No, esto no tiene que ver con los testamentos. Esto no tiene que ver con el Nuevo ni con el Antiguo Testamento. La Biblia es una sola. La Biblia es una bendición de parte de Dios, toda ella. La Biblia, toda ella es una bendición, es un regalo de Dios, un libro lleno de maravillas. Y si uno le aplica fe, transforma su vida y uno es capaz de hacer grandes cosas en su vida, lograr grandes proezas en la vida uno puede lograr grandes proezas en la vida de uno si aplica fe a la Biblia. Y la Biblia es, la palabra de Dios es de Génesis a Apocalipsis. Viejos pactos y nuevos pactos no tienen que ver con la Biblia meramente, sino con una actitud hacia con Dios. Digamos, promesas de Dios para el que aplica fe a esas promesas. Vamos a leerlo, así nos va a quedar más clara la idea. Entonces vamos a empezar por Jeremías 31:3. O sea, desde el libro de Jeremías ya se habla de un nuevo pacto. Un pacto, digamos, que vendrá en el futuro. Eso es acerca del futuro. Jeremías habla acerca del futuro. Jeremías 31 al 31:3.
Jeremías 31 al 33. Fíjense lo que dice, pues. Jeremías 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Fíjense pues. Con la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? No habla de la nación de Israel, aquí habla de la iglesia. Puede que siempre, si se da cuenta siempre en muchos pasajes, dice esto. Dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Siempre, en varios lugares, en muchos lugares, habla de la casa de Israel y la casa de Judá. Pero esta diferencia la hace porque cuando habla de la casa de Israel, está hablando de la iglesia. Si bien está hablando también de Israel en la carne, también habla de Israel en lo espiritual, porque la iglesia es Israel, un Israel espiritual. Son hijos de Abraham, somos hijos de Abraham, pero por la fe, no por la carne, sino por la fe. Porque por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Entonces nosotros, teniendo la misma fe de Abraham, podemos considerarnos descendientes de Abraham. Entonces, cuando dice la casa de Israel, está hablando, si bien puede estar hablando de la nación de Israel, está hablando también de todos sus hijos, de todos los que ha engendrado también en lo espiritual. Habla de la iglesia también, por eso hace diferencia con la casa de Israel, con la casa de Judá. La casa de Judá es meramente el pueblo judío, pues el pueblo en general, todos los israelitas, la nación de Israel. Ahí es donde está la diferencia entre la casa de Israel y la casa de Judá. Donde dice la casa de Israel, tenemos que incluir nosotros la iglesia, porque somos el Israel espiritual. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, otra vez, la iglesia. Incluida la iglesia aquí, porque nosotros somos descendientes de Abraham en lo espiritual. Somos la casa de Israel en lo espiritual, por la fe que es igual a la de Abraham. Daré mi ley, entonces, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también mi descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. También la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Fíjense pues, aquí vuelve a mencionar la nación de la descendencia de Israel, la descendencia de Israel, que es la misma descendencia de Abraham. Nosotros, la iglesia, somos descendientes de Abraham, por eso le llamamos a él el padre de la fe. Entonces aquí está hablando más que todo de la iglesia, porque habla de no faltará que la casa de Israel sea nación delante de mí por la eternidad, eternamente, dice. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Aquí está hablando de la iglesia. Entonces habla de un nuevo pacto. Dice que el nuevo pacto consiste en que la ley va a estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, en el viejo pacto, la ley de Moisés y los otros libros del Antiguo Testamento eran digamos, las leyes escritas que establecían la jurisprudencia del Antiguo Pacto. Pero el problema con esta jurisprudencia era que, el problema con estas leyes era que, el problema con este pacto era que tenía que ceñirse a la letra. Tenía que hacer todo lo que la ley de Moisés decía. Y esto para ser perfectos, para ser, digamos, salvos.
para ser salvos, para ser salvos, para ser perdonados y redimidos de sus pecados, tenían que ser todo, apegarse a la ley de Moisés y apegarse a todo el Antiguo Testamento para poder ser perfectos y también para poder ser perdonados, para poder ser salvos. Entonces estaban esclavizados prácticamente a la letra escrita. Pero estas leyes eran difíciles de cumplir porque eran muchas y eran demasiado perfectas, o sea, exigían que la persona fuera demasiado perfecta. Entonces eran muy difíciles de cumplir, era muy abrumador, digamos, cumplir todas estas leyes, era mucho, digamos, estaba muy cargado de obligaciones. Y no era perfecta para perfeccionar al hombre. Entonces, cuando aquí habla de un nuevo pacto, está hablando que escribiré las leyes en sus mentes y en sus corazones. Y dice, entonces dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Habla de la iglesia, habla de la nación de Israel también, la nación de los judíos, pues, meramente, la nación de Israel. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces el viejo pacto empieza cuando los saca de la tierra de Egipto. Saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Acuérdense que cuando dice la casa de Israel incluye la iglesia, porque somos descendientes de Abraham por la fe. Porque Abraham iba a tener descendientes por la carne, iba a tener descendientes por la fe también, por el espíritu. Por eso le dijo Dios a Abraham, le prometió que su descendencia iba a ser tan abundante como las arenas del mar o como las estrellas del cielo. Entonces la arena del mar se refería a la descendencia que iba a tener la carne y las estrellas del cielo se refería a la descendencia que iba a tener como consecuencia de la fe. La fe que él puso en práctica, que nosotros ahora tenemos también, estamos practicando la misma fe de Abraham. Entonces, aquí está hablando, aquí incluye a la iglesia. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjense pues, vamos a pasar a ver lo que el mismo Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento acerca del nuevo pacto. Pero aquí deja claro que ya no vamos a estar pendientes de la letra escrita, porque los mandamientos de la letra escrita iban a estar grabados ya en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo puede ser eso? Eso es por medio del Espíritu Santo, porque todo aquel que aplica fe al acto redentor de Jesucristo en la cruz, nace de nuevo. Y el Espíritu Santo entra dentro de él y hace morada en él. Y él es quien nos muestra la ley. Él nos muestra la ley. Él es el que, por él es que tenemos la ley escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, porque nadie que no tenga el Espíritu Santo en su corazón puede entender la Biblia. Entonces, con él en mi corazón, yo vengo a la Biblia. Fíjense, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? Porque todos modos tenemos que venir a la Biblia. Con él en el corazón yo vengo a la Biblia. Y él me enseña la palabra. Por eso dice, tendrías la ley escrita en tus mentes, en tu mente, en tu corazón, porque lo tenemos a él adentro. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede entender la Biblia. Entonces, esto es así como se lo estoy diciendo. Por el Espíritu Santo tenemos la ley escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, pero tenemos que ir a la Biblia, a la palabra escrita todavía, para que él nos muestre qué de ella tenemos que aplicar todavía, porque nosotros no lo vamos a saber, no lo vamos a entender plenamente, sino que nos va a guiar a través de su palabra, que sepamos qué cosas tenemos que cumplir en ella y qué cosas no. ¿Cómo lo dice? Como lo dice exactamente en la primera carta de Juan. Fíjense pues, fíjense lo que dice la primera carta de Juan,
el capítulo 2 y el versículo 20 y el versículo 27. Primera de Juan 2, 20 y 27. Fíjense, pues, esto es lo que dice. Aquí les va a confirmar lo que les acabo de decir. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahí está, ahí está. El creyente, el nacido de nuevo, tiene la unción del Santo. ¿Qué es la unción? Es un poder con un propósito específico. En este caso, enseñarnos la verdad de la palabra. Siempre tenemos que ir a la palabra, a la Biblia, toda ella. No estamos descartando nada de la Biblia, no podemos descartar nada de la Biblia. La palabra de Dios es de Génesis a Apocalipsis. Tenemos que ir a toda la palabra, a toda la Biblia. Pero vosotros tenéis la unción, que es un poder para dar entendimiento de parte del Santo, el Santo Espíritu de Dios. Y conocéis todas las cosas. Más abajo dice en el 27, Primera de Juan 2, 27 dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Otra vez digo, la unción es un poder dado por el Espíritu Santo, con un propósito específico. En este caso es para dar entendimiento, para comprender la palabra. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os enseña, permaneced en Él. Es lo que le estaba diciendo, que siendo creyentes, habiendo nacido de nuevo, habiendo recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos enseña la verdad de su palabra. Nos da la interpretación correcta de su palabra, pero tenemos que ir a ella y leerla. Él nos va a decir, mira, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Con respecto a las cosas que ya no se cumplen en el Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo tomó su lugar y ya las cumplió. No es que no hay que cumplirlas, sino que ya están cumplidas. Y cualquier otra cosa que tengamos que tomar del Antiguo Testamento, eso nos lo va a interpretar correctamente para que sepamos qué hacer. Para que no andemos a ciegas, no andemos como ciegos. Entonces ya no dependemos nosotros de ajustarnos, de ceñirnos a una letra literal de la Biblia, a cumplir cada cosa que ahí dice, como las personas que fueron antes de personas del Antiguo Testamento, que digamos nunca conocieron, nunca vieron pues lo que era la venida del Señor Jesucristo. Estaban pendientes, creían que Él iba a venir algún día, pero no experimentaron la época de la gracia, ¿verdad? Entonces ellos sí tenían que ceñirse a la letra del Antiguo Testamento, aunque no la entendieran, aunque ni siquiera la entendían, pero tenían que hacer todo lo que decía ahí. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos sus leyes, entendamos el beneficio que hay, la riqueza que hay en su palabra. Entendamos los efectos de obedecer su palabra. Entendamos los efectos de no obedecerla. Entendamos los efectos de tener un corazón rebelde y los efectos de tener un corazón obediente a su palabra. Una persona obediente a la palabra de Dios, una persona con un corazón recto para con Dios, va a leer toda la Biblia y va a hacer lo que el Espíritu Santo le diga que haga. De esa forma la persona se va a formar completamente. Va a tener una formación completa y va a llegar a ser como el Señor Jesucristo. Porque la meta del cristiano es ser como el Señor Jesucristo. Y para poder también hacer las cosas que Él hacía. Porque Él dijo, las cosas que yo hago, vosotros las haréis también. Y mayores cosas haréis vosotros. Y cuando nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios, nuestra meta es alcanzar la plenitud de la estatura, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ser exactamente como Él. Siendo como Él, podemos hacer las cosas que Él hacía. Y Él dijo, vosotros haréis cosas mayores que las que yo hacía. Mayores cosas haréis vosotros, porque yo voy al Padre. O sea, Él decía, bueno, yo ya me voy. Entonces ya no tengo tiempo de hacer más cosas aquí, pero... Entonces no solo van a hacer las cosas que yo hacía, o que yo hago, sino que mayores cosas haréis vosotros. Entonces la iglesia tiene que llegar a un punto de... que cada uno de sus miembros sea como el Señor Jesucristo. Haga las cosas que Él hacía. Y mayores cosas todavía. Pero eso no se ve ahorita. No miramos gente que haga las mismas cosas que Jesús hacía
mucho menos que haga cosas más grandes que las que él hacía. Porque estamos recibiendo una pobre enseñanza. Entonces eso tiene que cambiar y tiene que cambiar ahora. Entonces, la diferencia entre el antiguo pacto era que las personas se tenían que ceñir a la letra, aunque no la entendieran. Tenían que hacer lo que el Antiguo Testamento decía. Y nunca pudieron ser capaces de cumplir con la ley. Nunca fueron capaces de ceñirse totalmente a la ley. Siempre la incumplieron. Se aburrieron de cumplir la ley. La dejaron por un lado porque se sentían abrumados con tanto mandamiento. Pero ya no hacían ni siquiera el esfuerzo de cumplir con la ley del Señor, porque entonces simplemente la abandonaron. Porque aquí dice, miren, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un esposo para ellos. Lo invalidaron porque dejaron de cumplir sus leyes. Se aburrieron, se cansaron y empezaron a adorar a otros dioses y abandonaron al Dios que los había sacado de la esclavitud de la tierra de Egipto. Entonces ahora tenemos un mejor pacto porque el Señor mismo entra dentro de nosotros y vive en nosotros y nos explica su palabra. Nadie más que el Espíritu Santo en nosotros puede explicarnos su palabra. Los teólogos cometen muchísimos errores. Yo no creo que francamente valga la pena ya escuchar a los teólogos o seguir sus enseñanzas porque han demostrado cometer muchísimos errores. Muchos errores. Ya prácticamente ya se inventaron otro evangelio. Actualmente en la iglesia cristiana o en la iglesia evangélica, que es la que más se apega a la palabra de Dios, hay demasiadas malas enseñanzas, malas interpretaciones de la palabra porque los teólogos no buscan al Señor. Muchos ni siquiera, digamos, no toman en cuenta la guianza del Espíritu Santo. Porque muchos teólogos, muchos estudiantes de teología, digamos, no se les puede llamar estudiantes de la Biblia. Muchos dicen, los que estudian teología se les dice, bueno, es que él estudia la Biblia. Él es estudiante de la Biblia. No son estudiantes de la Biblia, son estudiantes de teología. No estudian la Biblia, estudian un montón de libros de teología. La Biblia es una referencia nada más, la tienen como referencia. Estudian libros y libros de teología que otros teólogos escribieron. Y ellos escribieron libros con base a otros libros que otros teólogos escribieron. Y ellos escribieron libros con base a otros teólogos que escribieron libros. Y así se viene diluyendo de generación en generación. Se viene diluyendo el mensaje de la palabra. Actualmente tenemos otro evangelio. Porque la iglesia es la iglesia que es ahorita. La iglesia tiene la forma que tiene ahorita porque está siguiendo otro evangelio, se está predicando otro evangelio. No el del Señor Jesucristo, no el verdadero evangelio. Tenemos que regresar a la palabra y profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, leer la de Génesis, Apocalipsis, como lo hago yo me mandó a hacerlo así desde hace mucho tiempo. Me vas a leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Cuando termines aquí con la primera lectura de la Biblia, seguís con la segunda. Cuando termines aquí, seguís otra vez, y cuando termines, seguís otra vez, y seguís otra vez hasta el día de tu muerte. La Biblia hay que leerla todos los días, hasta el último día de nuestra vida. Uno empieza con la lectura de la Biblia hoy, termina la Biblia de aquí a 5 meses, empieza otra vez. Y así como la persona se va empapando el mensaje de la Biblia. Y la persona va creciendo en lo espiritual. Y la persona va transformando su vida a medida que va obedeciendo la palabra. Vamos a pasar aquí a lo que es Mateo 26, 27 al 28. Mateo 26, 27 al 28. 26, 27 al 28. Aquí está. Mateo 26, 27 al 28. Fíjense pues. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Fíjense, pues regresemos un versículo. Porque esto, cuando dice de beber del vino, dice bebed de ella todos, del vino.
porque esto es mi sangre. Este vino era simbólico, sí, estaba simbolizando, representando su sangre. No es que estuvieran bebiendo sangre, están bebiendo vino. Pero este era digamos, este pan y este vino eran, digamos, el lapicero con que iban a firmar un contrato. El que lo tomara estaba firmando. Pues que Judas nunca llegó a tomar la Santa Cena. No hubo pacto con él. Entonces, comer el pan representaba el cuerpo de Señor Jesucristo, colgado en la cruz, y el vino representaba su sangre derramada en aquella cruz. Entonces, aquí estos elementos representaban el pan, el cuerpo, y el vino, la sangre, representaban el sacrificio del Señor Jesús en la sangre. Que si yo como el pan y bebo el vino, estoy, digamos, creyendo, estoy manifestando plenamente mi convicción de que realmente Él murió por mí, que su sangre es capaz de limpiarme. Entonces estoy firmando un contrato con el Señor. No al momento de que yo, digamos, practique la Santa Cena. No. Es por la fe, es por el creer que realmente Él murió por mí. Que se subió a la cruz y dejó que su cuerpo fuera lacerado, experimentó la muerte y el derramamiento de su sangre por mí, por pagar el precio de mis pecados. Y yo por fe creo esto. Al momento de creerlo, estoy firmando un pacto con Él. Porque no tiene un pacto con Él. O sea, no existe ningún viejo pacto ni nuevo pacto con las personas que no son creyentes, con los ateos. No hay ningún pacto con ellos. El nuevo pacto es para cada creyente, para que firme. Entonces, por eso cuando tomamos la Santa Cena, estamos dando un testimonio de esa fe con la cual recibimos a Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos. Y cuando la primera vez que un nuevo creyente toma la Santa Cena, ya salvo ya es. Salvo ya es. Entonces, todos esos son simbolismos nada más. Entonces, en realidad el nuevo pacto se da en el momento en que se concibe fe en el corazón para creer en Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor. En ese momento se crea yo vengo a formar parte del nuevo pacto. Que el pacto es espiritual, ya no es literal con respecto de la obediencia a la letra de la palabra, sino que más que todo la palabra de Dios toma la forma de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me enseña su palabra. Siempre la tengo que leer porque la Biblia sigue teniendo el mismo valor, porque en ella están explicados todos los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios. Entonces, como dice Salmo 119, 160, dice, en su segunda parte dice, eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces el Antiguo Testamento, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son los juicios eternos de Dios. Pues no podemos desechar nada del Antiguo Testamento ni del Nuevo, porque todos ellos son los juicios eternos de Dios, son estatutos perpetuos. El Antiguo Testamento está lleno de estatutos perpetuos, leyes irrevocables. La palabra de Dios es completamente irrevocable. Por eso el Señor Jesucristo no abolió nada de la ley de Moisés ni los profetas, o sea, nada del Antiguo Testamento, no lo abolió porque no podía. ¿Por qué? Porque son juicios eternos de Dios, son estatutos perpetuos. Solo que lo que hizo fue cumplirlos Él mismo, para que no tuviéramos que hacer nosotros, porque era muy complicado, era abrumador tener que seguir un montón de reglas y digamos, de rituales con el fin de obtener el perdón de pecados. Entonces, ya, digamos, Jesucristo pagó el precio para cumplir esos estatutos perpetuos
por la eternidad. Él lo hizo, ya no lo tenemos que hacer nosotros. Pero hay que saber qué cosas del Antiguo Testamento sí tenemos que cumplir. Hay mucho ahí que tenemos que cumplir. Hay muchísimo, muchísimo que no tiene nada que ver con que el Señor Jesucristo haya muerto en la cruz. Por ejemplo, la forma perfecta de ofrendar tiene que ver con 5 ofrendas de paz. No tienen que ver con, digamos, las ofrendas de paz eran ofrendas que se practicaban en el Antiguo Testamento. Lo practicaban a unas personas que no estaban buscando perdón de pecados. Personas que estaban viviendo bien. Eran ofrendas que tenían que cumplir para alcanzar las bendiciones de Dios. Igual nosotros tenemos que cumplir estas ofrendas para poder alcanzar las bendiciones de Dios. De igual manera. Son estatutos perpetuos. La forma perfecta de ofrendarle a Dios son estatutos perpetuos. Tenemos que cumplirlo porque son cosas que tenemos que cumplir a perpetuidad. Pues ya vimos aquí en Mateo que aquí, digamos, el pan y la sangre hablan de el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo cual, digamos, cuando nosotros lo aceptamos por fe, es cuando se da el nuevo pacto. El nuevo pacto solo puede funcionar con la gente que acepta, que cree, que tiene fe. El nuevo pacto solo puede funcionar por medio de la fe. Entonces digamos eso claro, pues. Que el nuevo pacto funciona solamente con los creyentes. Entonces vamos a pasar ahora a 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. Vamos a ver. Lo que dice 2 Corintios 3:6. Lo que dice 2 Corintios 3:6 es: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, ¿se dan cuenta? Sino del espíritu, lo que lo estaba diciendo. No de la letra, sino del espíritu. Entonces ya no tenemos que ir a la letra, o sea, tomar literalmente, ponernos a obedecer ciegamente el Antiguo Testamento literalmente en cada cuestión para ser salvos. No, eso ya no, porque salvos somos con solo en la fe en Jesucristo, en su muerte en la cruz. El Antiguo Testamento nos sirve ahora para captar las bendiciones de Dios. Entonces, ya no nos sirve a nosotros la guianza de la letra, sino la guianza del Espíritu. Porque el Espíritu Santo muere en nuestros corazones. Pero Él nos da explicaciones, interpretaciones correctas de la letra. Porque, digamos, los judíos, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no entendía realmente por qué tenían que hacer ciertas cosas. Ahora aquí el Espíritu Santo que habita en nosotros nos explica la palabra. Entonces, tenemos una relación con Dios ya directa por medio de su Santo Espíritu. Tenemos una conexión, una línea telefónica, pues, una línea telefónica. Ya tenemos comunicación directa. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote, una sola persona, una vez al año podía entrar al lugar santísimo, a tener la comunicación con Dios que ahora nosotros tenemos en cualquier momento. Cualquier persona, cualquier cristiano puede tener comunicación con Dios en cualquier momento. Eso no era así antes. Solo el sumo sacerdote, una sola persona, una vez al año podía entrar al lugar santísimo y comunicarse con Dios. Imagínense qué espantoso. Nosotros estamos acostumbrados a orar en cualquier lugar. No nos damos cuenta de lo bendecidos que somos. No nos damos cuenta del momento maravilloso que estamos viviendo, de verdad. Con este nuevo pacto. Teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos explica en su palabra las cosas que realmente tenemos que cumplir todavía. Nada está descartado de la Biblia. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí en 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Por qué si la letra mata? Porque la letra te muestra tus pecados y te condena. Porque digamos, si la Biblia no dijera no matarás, la persona que mata no tendría pecado, porque nadie le dijo que no tenía que matar. ¿Quién me dijo a mí que no tenía que matar? Nadie me dijo. No hay ninguna ley que me prohibía matar. Pues si había una ley que les prohibía matar, entonces la persona que mataba sabía que estaba pecando. Por eso dice, la letra mata, el espíritu vivifica. Porque digamos, el espíritu le dice también a uno, mira, no tenés que matar. Pero, digamos, ya no depende la obediencia digamos, no dependo yo de la obediencia a la letra, sino de esa voz interior que me dice, mira, no debes de matar. Ni siquiera debes de insultar a tu prójimo.
No le digas tonto, no le digas necio a tu prójimo, porque es como si lo estuvieras matando. Fíjese, pues qué exigente es. Y qué perfecta es en todo caso las leyes del nuevo pacto, porque el Espíritu Santo me dice a mí, de manera perfecta, cómo tengo que conducirme. Porque el Antiguo Testamento me decía a mí, no matarás. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo me dice, mira, ni siquiera insultes a tu prójimo. No le digas necio, no le digas tonto, porque es como si lo estuvieras asesinando. Y ni modo que no está matando su autoestima. Cuando uno le mata su autoestima a una persona es como si está destruyendo su vida completamente. Entonces tenemos una ley mucho más perfecta escrita en nuestros corazones porque el Espíritu Santo está en nosotros, mostrándonos la verdad, ¿verdad? Entonces vamos a Hebreos 8, 8 al 13. Hebreos 8, 8 al 13. Hebreos 8, 8 al 13. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Y aquí está citando lo que leímos primero de Jeremías. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el anterior que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí está hablando del perdón por medio de este nuevo pacto, que es por la sangre. El nuevo pacto se da por la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo. Su cuerpo colgado en la cruz y su sangre derramada en la cruz. Esa sangre, la fe en ese sacrificio del Señor es el nuevo pacto. Entonces, al creer en este sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, yo nazco de nuevo, el Espíritu Santo mora en mí y me enseña sus leyes de la forma perfecta como deben ser enseñadas, las interpretaciones correctas. Si yo soy humilde, dejarme guiar por Él. Y no creer falsas teologías por falsos siervos de Dios. La iglesia en este momento está muy confundida con respecto a esto del nuevo pacto. Y los teólogos son los que han confundido a la iglesia. La iglesia ha sido infiel, ha optado por creerle a los teólogos y no se ha tomado el tiempo para estudiar la palabra. Porque no es tan difícil en realidad entender la palabra de Dios. Cuando uno le dedica su atención y le aplica tiempo, le dedica tiempo y le aplica fe, porque sin fe es imposible recibir las bendiciones de la palabra de Dios. Entonces ahorita vamos a pasar a lo que es Hebreos 9:15. Aquí nomás, Hebreos 9:15, fíjense qué es lo que dice. Estamos hablando del nuevo pacto, ¿verdad? Fíjense pues, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Vamos a leer un poquito más. Del 15. Desde el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que viváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. O sea que se dense cuenta cómo aquí Moisés usó sangre de machos cabríos y de becerros para santificar al pueblo.
Entonces es una gran diferencia en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Tanta diferencia como que en el Antiguo Testamento se usara sangre de becerros y de machos cabríos para santificar al pueblo. ¿Qué diferencia? Ahora estamos siendo santificados por la sangre preciosa de Dios mismo, que tomó cuerpo de hombre y accedió a la muerte con tal de santificarnos. Entonces la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo, más que todo es por la clase de sangre que se está usando para purificarnos, ¿verdad? Como dice aquí, ¿va? Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Vamos a ver aquí rápidamente Hebreos 7, 11 y 12. Vamos a regresar un poco a Mateo 7. Mateo 7, 11 y 12. ¿O ves lo que les acabo de leer, no? 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y los sacerdocios levíticos son los que ministraban el antiguo pacto. Ese pacto que era por sangre de becerros era ministrado por el sacerdocio levítico. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Ahí está, fíjense pues. Tengamos mucho cuidado aquí, porque dice, miren pues, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, el cambio de ley no se refiere a que el Antiguo Testamento quede invalidado y se crea un Nuevo Testamento como nueva ley. Esa es la nueva ley. No. Porque cambiaba el sacerdocio. Se cambió el sacerdocio. El Señor Jesucristo es nuestro sacerdote. Él determinó un nuevo pacto por medio de su sangre y se constituyó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. El sacerdocio levítico ministraba por medio de la sangre de corderos y de becerros. El sacerdocio del Señor Jesucristo, que es según la orden de Melquisedec, ministra la santificación del pueblo por medio de la sangre de sí mismo, del Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere con cambio de ley? La ley de Moisés deja de ser un requerimiento para ser salvo. Pero, como son estatutos eternos de Dios, se tienen que seguir cumpliendo, no para ser salvos, sino para mantenernos en integridad y en bendición, alineados con Dios, porque los estatutos del Antiguo Testamento son estatutos perpetuos, eternos, juicios eternos de Dios, que nos hacen personas agradables al Señor. Porque acuérdense, el Antiguo Testamento están los 10 mandamientos. No matarás. Eso no quiere que matemos. No quiere personas asesinas. Él no nos quiere como asesinos. Que no robemos, no nos quiere como ladrones. No quiere que seamos ladrones y asesinos. Que no mentamos. Él no quiere relacionarse con mentirosos. Hay muchas otras cosas del Antiguo Testamento que tenemos que seguir cumpliendo. Las regulaciones con respecto a las ofrendas, hay un montón de enseñanzas acerca de las ofrendas. El Antiguo Testamento es el que nos enseña a ofrendarle perfectamente a Dios. En el Nuevo Testamento no hay absolutamente nada de ordenanzas y regulaciones con respecto de cómo ofrendarle a Dios. No hay nada. Si alguien quiere enseñarle a la iglesia a ofrendarle a Dios por medio del Nuevo Testamento únicamente,
va a tener que inventarse un montón de cosas, un montón de tonterías, que es lo que está haciendo ahorita. Ahorita se están inventando un montón de cosas, contando enseñar al pueblo de Dios a ofrendarle solo con el Nuevo Testamento, donde no dice nada acerca de ofrendas. ¿Cómo lo van a hacer? Inventándose cosas nada más, ¿sí? Usando la creatividad nada más, porque ahí no hay nada que nos enseñe a ofrendar. Las enseñanzas acerca de cómo ofrendarle a Dios de manera perfecta solo están en el Antiguo Testamento. Solo están en el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento no está invalidado. Como dice Mateo 5:17. Bueno, voy a terminar con esto de Hebreos 7, 11 y 12. Lo vamos a leer otra vez. 7, 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea que el pacto anterior no perfeccionaba a la persona, la esclavizaba a estatutos difíciles y leyes difíciles de cumplir, que ni siquiera entendían. No perfeccionaba a la persona. Por eso no era necesario un nuevo sacerdocio. Según el orden de Melquisedec, un nuevo pacto por medio de la fe y por medio del Espíritu de Dios morando en nosotros. Un nuevo pacto que solo se puede llevar a cabo por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque cambiado de sacerdote, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces ya no nos esclavizamos a la ley. Nuestro Jesucristo cumple la ley, cumple los rituales y digamos el culto con respecto de purificación de la persona, con respecto de santificación de la persona, con respecto de perdón de pecados de la persona, por medio de la sangre de becerros, y lo cambia a lo que es el Espíritu. Pues con solo la fe en la sangre de Señor Jesucristo derramada en la cruz, ya somos santificados. No hay nada material aquí como ver meramente la sangre de un becerro, meramente de un cordero sacrificado. No hay nada material aquí, aunque estamos hablando que esta nueva ley, hay un cambio de ley aquí. Ahora la ley es una ley escrita en nuestras mentes, en nuestros corazones, enseñada y mostrada por el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros, de tal manera que la persona que no es creyente, nacida de nuevo, no puede entender la palabra de Dios porque el Espíritu Santo no está en ellos. Por eso tenemos que desconfiar mucho de los teólogos, de muchos pastores que en realidad nunca han nacido de nuevo, no entienden la palabra, la malinterpretan y por eso la iglesia está como está, con digamos, una teología bastante torcida. Un evangelio diferente prácticamente. Entonces, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al tal altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto. Entonces, tenemos aquí ya todas las citas que yo tenía, salvo Mateo 5:17 que tengo todavía aquí, porque acordemos que acabamos de leer, donde dice que cambiado el sacerdocio también es necesario que haya un cambio de ley. Entonces fácil es pensar que se refiere a la ley de Moisés. No se refiere a la ley de Moisés. En el sentido de la ética, a la obediencia de sus enseñanzas. Toda la ética, toda la rectitud de los mandamientos de Moisés siguen vigentes. Porque no puedo yo ser agradable delante del Señor si mato. Porque el Antiguo Testamento dice: no matarás. No puedo ser agradable delante del Señor si yo no aprendo a ofrendar correctamente, como el Antiguo Testamento lo enseña. La enseñanza de las ofrendas es
un estatuto perpetuo, como dice Números 18. Fíjense lo que dice Números 18. Números 18 nos muestra que el ofrendarle a Dios de la manera como enseña el Antiguo Testamento son estatutos perpetuos. Fíjense pues lo que dice. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, la iglesia también está incluida aquí. Y cuando, por supuesto, la iglesia, digamos, ahora ya no tiene que entregarle ofrendas al sumo sacerdote Aarón, sino que el sumo sacerdote de la iglesia es el Jesucristo. Y su representante para mí es el pastor de mi iglesia. Yo voy a llevar mis ofrendas y se las voy a entregar al pastor de mi iglesia. Dándoselas a él, se las estoy dando a mi sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, porque los pastores son sus representantes. Entonces, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, la iglesia, todas las ofrendas de la iglesia, te he dado por razón de la iglesia. Es que como está hablando, tomemos en cuenta como que aquí está hablando de nuestro sumo sacerdote, que es el Jesucristo. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo, el ofrendar a Dios es estatuto perpetuo. Como hubo un cambio de sacerdote, ya no se la vamos a dar a los descendientes de Aarón, o a los que ministran en el pueblo de Israel actualmente. Como hubo un cambio de sacerdocio, ahora se lo vamos a dar al Señor Jesucristo, y sus representantes los representantes de este nuevo sacerdote son los pastores. A él les vamos a entregar las ofrendas. Según la nueva ley, porque aquí hubo un cambio de ley, ya no tenemos que entregárselas al antiguo sacerdote, Aarón, sino al nuevo sacerdote, el Señor Jesucristo, pero la ley en sí queda igual. La práctica de las ofrendas queda igual. Hablando de las ofrendas de paz, no las ofrendas que tienen que ver con sacrificios por perdón de pecados, esas ya no se aplican porque el Jesucristo las cumplió, ya están cumplidas y no tenemos que hacer nada con respecto del perdón de pecados. Las ofrendas de paz eran ofrendas que se practicaban aunque no tuviera pecado, fue una persona íntegra que caminaba con el Señor. La gente las practicaba todavía porque tenían que ver con captar las bendiciones de Dios, y como no nos las han enseñado nosotros actualmente, no podemos captar las bendiciones de Dios. Por eso es que en la iglesia hay enfermedad, hay ignorancia, hay desconocimiento de la palabra, hay pobreza económica, hay de todo tipo de males porque no tenemos conocimiento de la nueva ley. La nueva ley me dice que los estatutos perpetuos que se le mandó a Aarón cumplir, los está cumpliendo el Señor Jesucristo ahora, y a él tenemos que entregarle nuestras ofrendas. Y entregando las ofrendas al Señor Jesucristo, tanto como se hacía antiguamente con Aarón, las mismas bendiciones va a tener. Nosotros tenemos que cumplir nuestras ofrendas, entregándolas a nuestro pastor, que es el representante de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, y así captamos las bendiciones de Dios. Como lo hacían los antiguos israelitas, captaban las bendiciones de Dios por medio de llevarle sus ofrendas a Aarón. Ahora nosotros captamos las bendiciones de Dios al llevar nuestras ofrendas a nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que se las damos a él por medio de los pastores, que son sus representantes. No hay otra forma de darle ofrendas a Dios. No existe otra manera de darle ofrendas a Dios sino por medio de los pastores. No hay otra forma. No viene un ángel aquí cada domingo a mi casa a tocarme la puerta para recibir mis ofrendas, solo por medio de los pastores. Pues nadie tiene que tener problema en entregarle una ofrenda a un pastor, porque esa es la forma correcta. No hay otra forma. Entonces solo quería que viéramos también aquí lo que es Mateo 5:17. Deja claro que no se está invalidando el nuevo sacerdocio, el nuevo pacto, la nueva ley no excluye el Antiguo Testamento. Como dice aquí en Mateo 5:17. De aquí habla el Señor Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo mismo habla aquí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. No podía abrogar la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, porque la ley, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento son estatutos perpetuos.
Son los juicios eternos de Dios, no se pueden abrogar, como la ley como los decretos digamos, en el imperio de Medo-Persa. Un decreto sellado con el anillo del rey no podía ser abrogado. No podía ser abrogado. Es igual aquí. Igual con la ley de Dios. Los decretos de Dios no pueden ser abrogados. Por eso el Señor Jesucristo dice aquí, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Cuando dice ley o los profetas, habla del Antiguo Testamento, la ley y los profetas del Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ayudarnos a cumplir la ley. Y para cumplir la ley tenemos que conocerla. Hay que estudiar bien la Biblia completa. Porque de cierto digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno solo de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque una persona que piensa y enseña que el Antiguo Testamento fue abrogado, es pequeño en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos está funcionando ya en la tierra, en el planeta Tierra. En la iglesia está funcionando ya el reino de los cielos. El Espíritu Santo está en la tierra. Entonces el reino de los cielos está en la tierra. Uno funciona con respecto de... está dentro del reino de los cielos cuando cumple las leyes de Dios completamente. Y si yo digo que no tengo que cumplir el Antiguo Testamento, pues no estoy cumpliendo las leyes de Dios, no estoy dentro del reino de Dios. Funciona un poco dentro del reino de Dios porque sí creo en el Nuevo Testamento. Jesús Jesucristo en mi corazón para ser salvo, creo en el Nuevo Testamento, funciona en parte dentro del reino de los cielos, pero en una pequeña parte. El que cree todos los estatutos y decretos del Antiguo Testamento, no cree que el Antiguo Testamento esté abrogado, cumple más mandamientos. Entonces, funciona mejor en lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, es grande el reino de Dios porque está cumpliendo más mandamientos, está más metido en lo que es el funcionamiento del reino de Dios, porque está cumpliendo más mandamientos. Por eso dice aquí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. O sea, tendrá poca funcionalidad dentro de la maquinaria que es el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, que tendrá mucha más funcionalidad dentro del reino de los cielos porque está cumpliendo más mandamientos. Porque os digo que si vuestra justicia es la cantidad de mandamientos que yo cumplo en mi justicia. La cantidad de mandamientos que usted cumple es su justicia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, no entraréis a funcionar plenamente en el reino de los cielos si vuestra justicia no es mayor todavía que la de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos cumplían al pie de la letra de la ley de Moisés, o sea, lo intentaban por lo menos cumplir al pie de la letra la mayoría que pudieran de la ley de Moisés, que eran muchas leyes. Eran aplicados y severos y estrictos en obedecer la ley de Moisés y del Antiguo Testamento. Y aquí nos dice que no funcionaremos plenamente dentro del reino de los cielos aquí en la tierra si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, porque la nueva ley escrita en nuestros corazones y dictada por el Espíritu Santo de nosotros es más exigente que la ley de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es lo que les acabo de decir, que el Antiguo Testamento dice no matarás, pero la nueva ley que nos enseña el Espíritu Santo de Dios es que dice, porque esto también lo dice en el Nuevo Testamento, que no llamarás necio a tu hermano, porque es como si lo estuvieras matando. Es más exigente, dice. El Antiguo Testamento dice, no mirarás no cometerás adulterio. Pero en la nueva ley dictada por el Espíritu Santo de nosotros, dice, yo os digo que si miráis a una mujer para codiciarla, ya habéis adulterado con ella en vuestros corazones. Pues la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto es, en primer lugar, la sangre.
En lugar de sangre de becerros, la sangre del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, que no tenemos que aplicarnos a la ley escrita, sino a la ley que el Espíritu Santo sus enseñanzas, sus interpretaciones de la Biblia, que el Espíritu Santo nos enseña cuando leemos la Biblia, porque si no la leemos no tiene nada que enseñarnos. Así que esto es lo que quería hablarles esta noche, que Dios los bendiga.